Inko se removía nerviosa en la sala de espera, no porque su hijo fuera un poco tardío, no, sino porque su don tiene la telequinesis, pero no el fuego, como su padre. No era experta en dones, pero quizá pensó que al menos sería una combinación de ambos. ¿El Midoriya? Gritó una enfermera, sacando a Inko de sus pensamientos. Sintió un tirón de una mano diminuta y alzó la vista para ver a Izuku, que vibraba, intentando levantarla. Inko sonrió y se levantó, dejando que su hijo la arrastrara, siguiendo a la enfermera hasta el doctor del don. Su hijo tiene un poderoso don de higroquinesis, señora Midoriya, anunció el doctor de dones. ¿Sabe por qué mi hijo tiene un don de manipulación de agua y no de fuego? Digo, tengo un don de telequinesis débil y mi esposo tiene un don de escupir fuego, así que ¿no le gustaría al pequeño Izuku una mezcla de ambos? Preguntó Inko, preguntándose por qué era un don de agua y no de fuego. El doctor tardó un minuto en responder. Bueno, en realidad, es raro que un niño adquiera una combinación de dones. Normalmente, uno de los dones de los padres es un poco más fuerte. Y con un padre con telequinesis, la descendencia puede desarrollar cualquier tipo de telequinesis, ya sea más fuerte o más débil que el don de sus padres. Inko tuvo que tomarse un segundo para comprender realmente lo que el médico estaba diciendo, pero su hijo, por otro lado, parecía entender lo que el médico estaba diciendo. ¿Entonces puedo controlar el agua? Preguntó Izuku, y prácticamente declaró que podía controlarla. Sí, puedes controlar el agua, pero también hay más, jovencito, puedes controlar cualquier cosa que contenga agua. No sé cuáles son los límites, pero sería divertido descubrirlo. ¿Verdad, pequeño? Explicó el doctor con alegría al niño, quien parecía entenderlo todo. Izu. Gritó el bajito ciego a su amigo de pelo verde, aún más bajo. Izu, ¿cuál es tu don? Apuesto a que mola, pero no tanto como el mío. Anunció Katsuki con orgullo, mostrando su propio don, explosiones. Izuku siempre se entusiasmaba con el don de su mejor amigo porque era realmente asombroso. Después de que Katsuki absorbiera la atención, le preguntó de nuevo. Entonces, Izu, ¿cuál es tu don? Izuku se tomó un segundo para procesar lo que dijo su amigo y luego empezó a divagar sobre su nuevo don. Y entonces, cuando yo estaba en casa, también intenté manipular el hielo y adivinar por qué, funcionó. Izuku siguió divagando, y Katsuki asintió, aparentemente comprendiendo al niño pequeño, mientras sus padres observaban desde lejos con el rostro aterrorizado, porque ¿cómo podría el pequeño ciego entender lo que decía el duende verde? Ni siquiera su madre podía entender los ataques de divagación que parecía tener el pequeño. Después de que Izuku terminara de divagar, fueron a jugar a los héroes en el parque con otros niños. Ya se estaba haciendo tarde y los dos estaban discutiendo con sus padres porque querían quedarse más tiempo jugando juntos en el parque, no porque les encantara el parque, sino porque querían interactuar entre ellos. En serio, mocoso testarudo, deja de aferrarte a Izuku. Gritó Mitsuki como siempre a Katsuki. No, Izu y yo todavía queremos jugar. Le gritó Katsuki a su madre. Izuku, cariño, es hora de irnos. Se hace tarde. La delicada madre intenta convencer a su hijo para que suelte al rubio más joven. No. Quiero jugar con Katchan. Gimoteó la pelirroja testaruda. Los dos niños corrieron a la habitación de Katsuki llenos de alegría. Katchan. ¿Quieres ver ese vídeo de All Might? Le preguntó Izuku a su mejor amigo. Ja. Como si tuvieras que pedirle a Izu que lo abra. Gritó el niño salvaje con bombas en lugar de manos mientras el duende verde se dirigía a la computadora de Katsuki y la abría, aunque muy despacio, ya que solo había visto usarla a su madre. A Katsuki no le importó, ya que él tampoco sabía cómo usarla hasta que el niño verde la descubrió y tuvo acceso al maravilloso lugar. Conocido como Internet. Izuku y Katsuki decidieron olvidarse del vídeo debut de All Might, a cambio comenzaron a jugar con la computadora. Dejar a los dos solos con una computadora no fue una decisión inteligente ya que de alguna manera accedieron a Aerotube, no a Aerotube Kids, lo cual debería ser automático si los niños salvajes de alguna manera iniciaron sesión en la computadora. Oye, Mitsuki, hay demasiado silencio en la habitación de Kat, ¿verdad? Preguntó Inko nerviosa a su mejor amiga. ¿Ja? No debería haber problema, seguro que están revisando el diario de tu hijo otra vez. Mitsuki le restó importancia. Sí, probablemente tengas razón, dijo Inko, creyendo que probablemente no era nada. Este sería el peor error de sus vidas. Van a experimentar los sustos repentinos que deberían haberse quedado en la era Predon y que se quedarán allí. Mocosos, la cena está lista.
gritó Mitsuki para disgusto de Inko, pero la solución fue efectiva, ya que las amenazas para la sociedad bajaron corriendo las escaleras de la habitación de Katsuki. Esta debería haber sido la segunda señal de alerta. El estar demasiado callados dentro de la habitación fue la primera. Por muy buen chico que se comporte el hijo de Inko en público, en realidad su hijo es igual de salvaje que el de Mitsuki. La tercera señal de alerta fue cuando ambos chicos fueron demasiado obedientes durante la cena. Katsuki ni siquiera se peleó con su madre esta vez por haber comido katsudon en lugar de curry picante. La cuarta señal de alerta fue cuando estaban demasiado ansiosos por irse a la cama, cepillándose los dientes sin quejarse. Era demasiado temprano para la hora de dormir de Katsuki, pero no importaba. Ese fue su primer error cuando las señales de alerta le sondeaban en la cara, porque este era el primer paso de su plan. Dormir temprano y despertarse temprano, esa fue la lógica que se le ocurrió a Izuku, así que eso fue lo que hicieron. Izuku, incluso de pequeño, se despertaba muy temprano por alguna razón, exactamente a las 12 de la mañana. El pequeño Izuku despertó de otro sueño extraño y se dio la vuelta para despertar a su amigo. PSST. Katsuki, despierta, recuerda. Vamos, despierta. Susurró y gritó Izuku, sacudiendo al rubio para que despertara. Cuando eso no funcionó, pateó a Katsuki de su propia cama. Eso sí despertó al rubio y estaba a punto de gritarle a su mejor amigo cuando lo derribaron, con dos manos regordetas cubriéndole la boca. SHHH. Es hora de que Katchan los asuste, susurró Izuku. Katsuki se calmó, solo un poco, el rubio todavía estaba enojado por haber sido expulsado de su propia cama, pero el plan se puso en marcha de todos modos. Katsuki bajó las escaleras como estaba planeado para encender los altavoces, Izuku por otro lado encendió la computadora y comenzó a conectar el altavoz a la computadora por Bluetooth. Katsuki regresó a la habitación e Izuku buscó el vídeo que iban a reproducir. Era un vídeo de un animatrónico saltando de miedo en un juego Prekirk que encontraron en Erotube. También descubrieron que Erotube se llamaba YouTube durante la era Prekirk, pero eso no era relevante. El vídeo tenía un animatrónico llamado Foxy, así que pusieron el audio a todo volumen y luego reprodujeron el vídeo. Inko se despertó sobresaltada. Estaba a punto de ir a la habitación de Mitsuki, pero su mejor amiga irrumpió en la habitación de invitados donde se alojaba Inko. «Inko, ¿qué fue eso?», preguntó Mitsuki. Inko, igual de confundida, respondió. «No, espera, los chicos», concluyó. Mitsuki la miró con curiosidad antes de que se le encendiera una luz. Así que esos mocosos estaban planeando algo desde el principio. Masaru tenía a ambos niños en la sala de estar cuando ambas madres salieron de la habitación de invitados. Extrañamente era Katsuki quien parecía más estresado que Izuku. Todo lo que Izuku estaba haciendo era actuar de manera inocente, lo que sabía que haría que su madre bajara la guardia porque Izuku sabía que su madre se dejaba encantar por él con demasiada facilidad, pero su acto falló porque se dio cuenta de que Mitsuki no se dejaba encantar fácilmente como Inko, así que dejó su acto e hizo pucheros. ¿Quieren explicar por qué, por amor a Olmig, decidieron asustarnos tanto a las 00:30? Dijo Mitsuki exasperado. Fue idea de Izu. Gritó Katsuki, e Izuku lo miró con cara de traición. No me sorprende, murmuró Mitsuki. Inko negaba falsamente que su hijo tuviera antecedentes por ser el cerebro de estas bromas inofensivas. No fui yo. Fue Katchan. Izuku intentó defenderse inútilmente. Toda esa semana Izuku tuvo que hacer un poco más de tareas que Katsuki como castigo, esto no iba a ser divertido para él. Capítulo 3. Izuku, cariño, levántate. Katsuki lleva 10 minutos esperando. Inko despertó con suavidad a su hijo. Izuku se incorporó lentamente y se frotó los ojos. Espera. ¿Katchan me ha estado esperando? Izuku se levantó de la cama a toda prisa y se apresuró a prepararse lo más rápido posible para evitar que su mejor amigo le diera un golpe en la cara. Ni siquiera se molestó en desayunar y fue directo a la puerta. «Adiós, mamá, te quiero», gritó Izuku mientras se ponía los zapatos y salía corriendo, pero terminó atropellando a Katsuki, que estaba a punto de abrir la puerta de un golpe para despertarlo o para que se diera prisa. Hola, Katchan. Izuku fue interrumpido por un grito. «Quítate de encima, maldito nerd, antes de que te lance a la torre Olmigt». Izuku se soltó de su mejor amigo para evitar que lo lanzaran a quién sabe dónde. «Lo siento, Katchan, mierda. Katchan, vamos a llegar tarde».
Gritó el chico de pelo verde, antes de correr por el apartamento para intentar ganarle a la campana, con Katsuki siguiéndolo. Izuku abrió la puerta de golpe y entró corriendo, casi cayéndose de Katsuki, quien lo empujó justo cuando sonó la campana. Uf, a salvo de la campana. Vitoreó Izuku, ignorando la expresión exasperada de su profesor al llegar a su asiento detrás del de Katsuki. El curso pasó volando, y sinceramente, Izuku terminó quedándose dormido en clase, su baja estatura tapada por la alta de Katsuki. Solo despertó cuando Katsuki lo sacudió. Era hora de hablar de sus carreras. No sería entretenido, pero era necesario, pero terminó siendo entretenido porque el profesor, con lo inútil que es, tiró los papeles y declaró con suficiencia que no importaba, ya que todos aspiraban a ser héroes. Todos en la clase vitorearon excepto Katsuki e Izuku, ya que era bastante molesto, sobre todo ver a sus compañeros presumir de sus peculiaridades a pesar de tener peculiaridades tan inútiles en actos heroicos, como ese niño que puede estirar los ojos hasta las cuencas de los ojos. Ah, Midoriya y Bakugo, aspiran a la UA, ¿verdad? La clase se quedó en silencio, solo para terminar en susurros. ¿No es la UA muy estricta con los que aceptan? Su tasa de aceptación es de entre 100 y 300 estudiantes. Ja. Así es, profesor. Izu y yo vamos a entrar a la UA, así que no me mezclen con estos extras. Declaró Katsuki en voz alta, provocando las burlas de los demás estudiantes. Pero nadie se quejó. Izuku y Katsuki tenían poderosos dones, así que pudieron entrar a la UA, pero eso no apagó los susurros de quienes envidiaban su ventaja. Después de eso, el día transcurrió sin contratiempos. Era el final de la jornada escolar y Katsuki caminaba hacia la casa de Izuku porque iban a jugar al nuevo Hero Smash, el que Izuku había conseguido en una rifa, sorprendentemente. Caminaban bajo un túnel, un atajo que solían usar para llegar al apartamento de Izuku, cuando el suelo tembló. Un líquido verde salió de la alcantarilla. Quizás no era el mejor momento para congelarse en esta situación, porque era una mala idea cuando estaban en la cara. Debe ser mi día de suerte, 2 trajes de carne humana, solo depende de a quién elija. Katsuki hizo explosiones en sus manos, lo que suele hacer cuando se siente amenazado. Ah. Un traje de carne con un don poderoso, no te muevas mucho, solo dolerá unos segundos, anunció el villano del lodo, lanzando tentáculos verdes hacia Katsuki. Por suerte, nuestro compañero verde tiene un don para contrarrestar el del villano del lodo. Izuku levantó los brazos como si empujara, sintiendo el efecto de su don mientras el villano del lodo contraatacaba e intentó arremeter de nuevo, pero esta vez una figura muy familiar salió disparada por la alcantarilla. No teman, queridos ciudadanos. ¿Por qué? Porque estoy aquí. All Might golpeó al villano Slime en pedazos. Izuku colocó una barrera de hielo frente a él y a Katsuki. Esto los salvó de volar de regreso, pero la pared de hielo se rompió y los fragmentos los cortaron un poco antes de que Izuku lograra convertir el hielo de nuevo en líquido. Uf, estuvo cerca, ¿verdad, Kacchan? Dijo Izuku nervioso, ignorando el símbolo de la paz literal. Maldito nerd. No pudiste ayudarme más rápido. Gritó Katsuki, ignorando también el símbolo de la paz. Finalmente, le prestaron atención a All Might cuando el hombre alto y musculoso les preguntó si estaban bien. Sí, estamos bien, oh, Kacchan, mira, es All Might. En realidad, Izuku no estaba muy emocionado, ya que era más fan de Black King, pero aún así respetaba a All Might y era un fanático de los héroes. Mirko es mejor, murmuró Katsuki. All Might se quedó allí, un poco desconcertado por lo que oía. Claro que no todos eran sus fans, pero era raro ver niños que no lo fueran. Sí, se notaba que el niño de pelo verde no era un gran fan de él en particular, solo un fanático de los héroes. Dios mío, Kacchan. Deja de ignorarla. El mejor es Black King. Protestó Izuku. Izu, ya solo estás ignorando a Black King. Replicó Katsuki. Los dos empezaron a alejarse discutiendo sobre los dos héroes, dejando solo a All Might, algo que All Might agradeció, ya que se le estaba acabando el tiempo. Ja. Toma esa, Kacchan. Exclamó Izuku victorioso mientras expulsaba del mapa al personaje de Katsuki, venciéndolo en Hero Smash, la versión Héroes de Super Smash Bros. Katsuki, como el mal perdedor que era, lanzó el control de Izuku al otro lado de la habitación, lo que provocó que ambos terminaran peleándose. Katsuki lo llamó tramposo e Izuku se enfureció porque Katsuki rompió su control. Capítulo 4. Entonces, Zuku, ¿cómo entrenaste tu don? Bueno, sí, usaste agua, pero dudo que tu madre te dejara usarlo dentro del apartamento, le preguntó Katsuki a su mejor amigo.
Ah, es bastante sencillo. Practiqué mi don en el parque municipal de la playa de Takoba, respondió Izuku. ¿Ese basurero? ¿Por qué ahí? Preguntó Katsuki, cuestionando las payasadas de su amigo. Es porque puedo destruir la basura y hacer servicio comunitario, y sí, horas de servicio comunitario, hermano, pero sobre todo porque quería ver si alguien tiraba un cadáver en ese mar de basura, pero no he tenido suerte, explicó Izuku, dejando a Katsuki mirándolo como si estuviera loco, aunque probablemente él haría lo mismo. Izuku. ¿Estás loco? No voy a mentir, probablemente haría lo mismo, así que, ¿vamos a limpiar la playa juntos para encontrar un cadáver? Preguntó el rubio. Claro. La verde y blanca respondió, muy contenta de buscar el hipotético cadáver en la playa de basura. Kacchan. Ayúdame a mover la nevera. Gritó la pelirroja, exigiendo ayuda al rubio, quien, a regañadientes, se dirigió hacia su amigo. Sí, sí, espera, ¿por qué no usas el agua para ayudar? Preguntó Katsuki, refunfuñando por el camino. Subieron la nevera por las escaleras y, mientras esperaban la camioneta, Katsuki se sumió en sus pensamientos antes de hablar. Espera, Izu, ¿por qué no usaste tu don para subir la nevera? Preguntó Katsuki. La pelirroja esbozó una sonrisa descomunal. Quería ver si me ayudabas, Kacchan, respondió Izuku juguetonamente. El rubio, por mucho que intentara convencerse de no volar a su amigo por los aires, lo hizo de todos modos. Muere. Gritó Katsuki mientras lanzaba un golpe a la cara de Izuku, con la mano chispeando con pequeñas explosiones. Izuku, como siempre, esquivó el ataque como si nada. Oye, Kacchan, eso duele. Qué mal. Regañó Izuku, haciendo un sonido de TSK mientras negaba con la cabeza en fingida desaprobación, evitando una patada del rubio más alto. Adiós. Gritó alegremente la pelirroja al conductor que llevaba la basura en el camión, ignorando cómo éste lo miraba como si estuviera loco cuando le preguntó por qué recogía la basura y respondió buscando cadáveres. El otro chico con el niño pelirrojo no estaba mejor, ya que el pecoso esquivaba los intentos del rubio de hacerle daño. Quizás no debería haber abandonado la preparatoria. Izuku seguía despidiéndose del chatarrero con la mano. Izu, deja de saludar al camión, se nota que se ha ido. Además, estaba completamente asustado por nosotros, razonó Katsuki con su amigo, quien sabía que el responsable sería el rubio en ese momento. Izuku resopló. Qué malo eres, Kacchan. Se nota que se alegró de oír por qué estaba limpiando esta playa. Replicó el más bajo. Sí, eso fue antes de que dijeras, y cito textualmente, quiero encontrar cadáveres, lo cual, la última vez que lo revisé, no es aceptable en la sociedad actual. Para ser honesto, creo que nunca lo fue. Katsuki replicó antes de continuar. Además, se está haciendo tarde, tenemos que irnos a casa ya. La vieja me reprenderá por llegar tarde a cenar y la tía te castigará sin dudarlo. Qué malo eres, Kacchan. Se quejó Izuku, pero al final volvieron a casa con sus respectivas madres. Jajaja, misión Kacchan cumplida. Gritó Izuku con alegría. ¿Eh? ¿Qué pasa? Dios mío. ¿Es un cuerpo de verdad? Gritó Katsuki, pero se calmó al darse cuenta de que esa también era su misión, así que no tenía derecho a gritar. Entonces, ¿llamamos a la policía? Preguntó Katsuki. Supongo que sí, pero no quiero hacerlo, gruñó Izuku. La pelirroja terminó haciendo la llamada, porque, en palabras de Katsuki, suena menos amenazante. Lo cual era válido, pero eso no ayudó a que a Izuku le disgustaran las llamadas. Hola, soy el departamento de policía de la ciudad de Masutazu, ¿en qué puedo ayudarle? Preguntó el operador. Encontré un cadáver en descomposición en el parque municipal de la playa de Takoba mientras lo limpiaba con mi amigo, respondió Izuku. Tras algunas preguntas del operador, antes de que le avisaran que llegaría la policía, él y su amigo debían quedarse para un interrogatorio adicional. La vida le iba bien a Tsukatchi, sin casos graves esta semana y sin Tashinori que lo molestara, pero claro, se maldijo a sí mismo cuando Sansa entró en su oficina diciendo que dos chicos encontraron un cadáver en la playa de basura que estaban limpiando. Normalmente, eso habría sido como oh, no, cadáver, pero cuando Sansa preguntó por qué estaban limpiando la playa, el niño al otro lado respondió alegremente que querían ver si encontraban un cadáver mientras limpiaban la playa para servicio comunitario. Lo cual ya es bastante preocupante, más aún viniendo de un adolescente. Claro que sería raro que un adulto hiciera la llamada, pero que un niño dijera eso era mucho peor. Tsukatchi suspiró profundamente y se dirigió a la máquina de café.
Iba a ser un día largo. Soy el detective Tsukachi Naomasa, estoy aquí para hacerle algunas preguntas sobre dónde encontró este cadáver, dijo el detective. Oye. Tsukachi es un nombre largo, te llamaré Suki-san, declaró el niño pecoso, mientras su mejor amigo lo miraba como si fuera un idiota. Llámame Tsukachi, intentó decir el detective de nuevo, pero fue interrumpido por el chico de pelo verde. Claro. Entonces Suki-san, ¿preguntas dónde encontramos el cadáver? Lo encontré en ese refrigerador negro que intentaba mover. Lo abrí y se cayó. El niño de pelo verde explicó, mientras que el rubio parecía sorprendido. Parecía no saber cómo su amigo encontró el cuerpo, pero de todas formas, el cuerpo fue encontrado. Tsukachi estaba de vuelta en la comisaría, rellenando papeleo en su oficina, tomando 2 cafés grandes para llevar al volver, porque, en serio, ¿quién criaría niños como los 2 niños con los que tuvo que encontrarse tras encontrar el cadáver? Claro, quizá les ayudó a resolver el caso de Sato Emi, y quizá fue el peor desenlace que llegaron a sospechar, pero ¿por qué 2 niños estaban tan ansiosos por encontrar un cadáver? Tras otro largo suspiro de sufrimiento, recibió una llamada de su viejo amigo Shouta. Hola, les habla Tsukachi, respondió el detective con cansancio. Naomasa, he recopilado información sobre la organización Wolong. Una de sus bases está en esa planta química destartalada cerca de Takoba. El héroe de la borradura informó, solo para recibir un gruñido al mencionar la playa municipal de Takoba. ¿Todo bien, Naomasa? Preguntó Shouta. Sí, todo bien. Son solo 2 adolescentes llamando a la comisaría, hablando de encontrar un cadáver en la playa, y uno pensaría que el más enfadado sería el indiferente al cadáver, jaja, error. Era el niño de aspecto inocente, demasiado emocionado por encontrar un cadáver. Pensé. Quizás sea parte de su don. No, no lo es. El niño tiene un don para manipular el agua, nada que ver con que le gusten los cadáveres. Noamasa respondió un poco histérica. Shouta tardó un buen rato en digerir la información y simplemente respondió con un qué mal, amigo antes de colgarle al pobre detective. Kachan. Lo descubrí. Dijo Izuku alegremente, ignorando que Katsuki no tenía ni idea de lo que decía. Aprendí a usar mi don agua para curar. Mira, ahora me sale un moretón. Exigió el gremlin verde. Ni hablar. Respondió el rubio, solo para acabar con un feo moretón. Katsuki estaba a punto de contraatacar para observar fascinado cómo su moretón comenzaba a sanar lentamente, bajo el agua brillante que envolvía la mano de Izuku. Te lo dije. Respondió la pelirroja con descaro. Capítulo 5. Entonces, ¿me estás diciendo que tenías una teoría sobre el factor curativo porque te quemaste una vez y sumergiste tus manos quemadas en agua fría, el agua se acumuló alrededor de tus manos y empezó a brillar, y luego las quemaduras simplemente desaparecieron? Preguntó Katsuki, todavía intentando comprender lo que su amigo le decía. Sí. Respondió la peliverde, ignorando que su cara habría explotado si su don no hubiera curado a Katsuki. Izuku sonrió demasiado, estaba planeando algo y a Katsuki no le gustó. Hola Mei-san. Kak-chan y yo estamos aquí como voluntarios en el hospital. Dijo la pelirroja, presentando al rubio, quien solo corrigió su nombre a la enfermera. Oh, mi gorrilla, aquí tienes, conseguir las semilicencias para que puedas usar tu don para curarte como pediste, le informó Mei al adolescente que tenía delante. Genial. Exclamó la pelirroja con alegría. Fue a recoger la licencia de la enfermera y se dirigió hacia donde estaban los demás voluntarios, arrastrando a su amigo. Izuku fue a hacer las cosas divertidas, ya que tenía un don con un factor de curación que se le permitía ayudar, mientras que Katsuki fue a hacer las cosas básicas, consolar a las familias de los pacientes, en lo que era sorprendentemente bueno siempre y cuando no le gritaran, lo que afortunadamente no sucedía a menudo. Solo faltaba una hora para que se acabara su tiempo y los dos tuvieran que irse. Izuku estaba feliz de haber podido entrenar su don, pero Katsuki estaba molesto por tener que guiar barra consolar a los pacientes, no es que se quejara mucho ya que Izuku le había dicho antes de todo esto que se vería bien en su solicitud de Yuei. Eran las 17 cuando terminó el voluntariado, así que fueron a cenar a un restaurante, los dos, por supuesto, preguntaron a sus padres si estaba bien y como son bastante dóciles en público, se les permitió.
Los dos decidieron ir a un restaurante americano. De camino al restaurante decidieron tomar un atajo, lo cual fue una mala idea ya que la situación en la que estaban ahora era Izuku escondido y Katsuki siendo secuestrado activamente. Ahora Izuku normalmente llamaría a la policía, pero no pudo ya que uno de los criminales tenía una peculiaridad auditiva, por lo que tuvo que mantener la respiración baja para que no lo vieran. Esto era real, y tenía que pensar, esto no era como el villano del lodo, no puede simplemente manipular el fluido. Espera, fluidos. Izuku tuvo una idea, una estúpida pero una idea que esperaba que funcionara. ¿Qué contenía el cuerpo? Agua. ¿Dónde estaba el agua también? ¿La sangre era arriesgada? Sí. ¿Podría terminar con alguien gravemente herido? Sí, tenía muchas opciones. No. Izuku se concentró, siente el agua en el cuerpo. Cuando creyó estar lo suficientemente concentrado, levantó lentamente las manos. Esperó hasta que sintió un tirón. Las apartó lentamente y, para su sorpresa, oyó a uno de los traficantes gritar: ¿qué demonios? Izuku sonrió y se enredó con el secuestrador, obligándolo a hacer poses raras mientras el pobre gritaba pidiendo ayuda. Tras soltarlo, ambos salieron corriendo del callejón, dejando solos a los dos adolescentes. Entonces, Kacchan, ¿todavía cenamos? Preguntó Izuku, furioso por no haber llegado al restaurante. Sí, vamos, nerd, respondió el rubio. El Aser se quedó ahí parado. Originalmente iba a intervenir, pero después de ver al niño de pelo verde usar su don para controlar al secuestrador que retenía a su amigo, se detuvo y observó. No iba a denunciar esto como uso ilegal de don porque, honestamente, no le importaba lo suficiente. Después de verlos irse como si nada, eso no iba a funcionar. Saltó del techo y aterrizó detrás de ellos. Tú, lo que hiciste fue un uso ilegal de tu don, dijo una voz áspera. Izuku se sobresaltó y se giró rápidamente, empujando a su amigo frente a él como si fuera un sacrificio. Su amigo, obviamente, no estaba muy contento con eso y comenzó a gritarle a la pelirroja, ignorando al profesional que tenía enfrente. El Aser tuvo que aclararse la garganta para que le prestaran atención de nuevo. Como dije, lo que hiciste, señalando a Izuku, fue un uso ilegal de tu don, sermoneó el cansado héroe. Sin embargo, lo dejaré pasar por hoy, pero por favor, nunca más uses tu don ilegalmente, ni siquiera para ayudar a tu amigo. La próxima vez, invierte en una pistola eléctrica. Es legal y duele, explicó el héroe. La pelirroja se quedó allí parada y comenzó a mirar al héroe frente a él, lo que incomodó al héroe porque sentía que el niño lo estaba analizando. Cuando estaba a punto de hablar, la pelirroja se le adelantó. Eres Eraseread, ¿verdad? Dios mío, Eraseread. Kacchan, mira, es Eraser. El peliverde fue interrumpido por el rubio que le dio una bofetada en la cabeza. Cállate, nerd, te oí claramente la primera vez que gritaste Eraseread. Ahora deja de murmurar, suena como si necesitaras que te encerraran en un manicomio, bromeó el rubio con el peliverde. Izuku soltó una mueca muy ofendida antes de darse cuenta de que el héroe seguía allí. Ah, en fin, juro por mi amigo desaparecido que nunca usaré mi don en público. Espera, pero tengo una licencia, es solo para horas de voluntariado. En fin, juro que nunca volveré a usar mi don ilegalmente, ¿tienes mi palabra?, respondió el peliverde juguetonamente, haciendo que el héroe dudara de su honestidad, pero lo dejó pasar, decidiendo ignorar cómo lo reconocieron los dos, a pesar de estar bajo tierra. Bien, ahora no más callejones para ustedes dos, dijo el héroe del borrado antes de darse la vuelta y desaparecer entre las sombras del callejón. Los dos finalmente llegaron al restaurante, pero estaba cerrado, por lo que fueron a un McDonald's que de alguna manera encontraron para comer una hamburguesa estadounidense. Fue una pena, ya que el restaurante al que querían ir era de una familia estadounidense. Naomasa, ayer vi a dos niños muy raros, empezó Shouta. ¿Qué tan raro?, preguntó el detective. Estaban deseando ir a comer comida americana justo después de que casi secuestraran a uno, sobre todo el verde que no paraba de murmurar sobre mí, gruñó el héroe. Espera, ¿qué quieres decir con verde?, preguntó el detective con cautela. El profesional lo miró con extrañeza, pero respondió de todos modos. Era un adolescente bajito con el pelo verde alborotado. Shouta fue interrumpido por el detective. ¿Ese niño tenía pecas con forma de diamante?, preguntó Naomasa frenéticamente. El detective no estaba investigando al niño ni nada que justificara esa reacción, pero estaba tan desconcertado por ellos que no quería volver a saber de ellos tan pronto. Naomasa se golpeó la cabeza contra el escritorio al oír a su viejo amigo coincidir en que el chico tenía pecas.
Naomasa, ¿les pasa algo a los dos? Shouta preguntó con cansancio. No, no hay nada malo legalmente con ellos, pero fueron los dos que encontraron el cadáver del que te hablé, explicó Naomasa. Shouta tardó un rato en recordar a quién se refería el detective. Ah, ¿te refieres a los niños problemáticos que describiste? Esos dos que conocí. Preguntó el profesional, pero era una pregunta retórica, así que el detective no respondió. Kacchan. Lo logramos. Mira, la playa está limpia. Gritó Izuku, mientras su amigo intentaba no sonreír al ver que realmente lo habían logrado, que limpiaran la playa era increíble. Pero claro, ser amigo de alguien tan loco como Izuku significaba que su momento de autoelogio silencioso se vio truncado por el agua que le salpicó a pesar de estar bastante lejos de la orilla. Intentó no atacar a su amigo, pero terminó cargándolo de todos modos desde la segunda ola de agua. Katsuki aceleró su velocidad con sus explosiones para acercarse a Izuku lo más rápido posible, apuntando una explosión a la cara de la peliverde. ¡Muere! Gritó el rubio, y la explosión se dirigió a la cara de la peliverde justo a tiempo. Izuku logró apartarse justo a tiempo, pero el rubio más alto le dio una patada en el estómago. Izuku retrocedió sujetándose el estómago. Kacchan, eso fue muy cruel. Se quejó Izuku, agachándose para esquivar un puñetazo en la cara del rubio mayor. Katsuki resopló derrotado, renunciando a vengarse de la pelirroja. Oye, Izu, el último en casa de la bruja es un huevo podrido. Con eso, Katsuki corrió hacia donde vivía, dejando atrás a Izuku para que lo alcanzara. Oye, no llames así a la tía. Es tu madre. Gritó la pelirroja, antes de intentar alcanzar al rubio. No pudo alcanzarlo y tuvo que hacer las tareas de Katsuki. Capítulo 6. Esta no es la situación en la que Katsuki quería estar, pero honestamente fue su culpa, decidió seguir el ridículo plan de Izuku para hacer algo casi ilegal y ahora estaban aquí porque Izuku calculó mal algo. Si no estuviera en una sala de interrogatorios, le habría volado la cabeza a Izuku, pero no se podía culpar a Izuku por esto porque honestamente, ¿quién esperaría darse cuenta de que invadieron la propiedad de una organización yakuza? Claro que estaban bien porque la vida les dio dons superpoderosos, pero eso significaba que usaban sus dons ilegalmente y ahora estaban aquí en el departamento de policía. Obviamente, el GNT no se lo tomó en serio, rara vez lo hace y considerando que el rubio conocía a su madre, lo está culpando. PSSST, Kacchan. Susurró el niño pecoso. ¿Qué? Susurró el rubio. ¿Sabías que solo cuando te cepillas los dientes limpias tu esqueleto? Susurró Izuku, haciendo que el oficial que los observaba los mirara con extrañeza. Katsuki resopló exasperado e intentó golpear al peliverde, pero falló, ya que seguían esposados por las actividades que realizaban. El rubio le dio una patada a su amigo, que aterrizó e Izuku se cayó de la silla con un grito de sorpresa. Kacchan, qué grosero. Mal Kacchan. Regañó la pelirroja al rubio, lo que lo enfureció aún más. Por suerte, el detective encargado de atenderlos llegó en el momento justo. Llamaron a Tsukachi para un caso sin mucha importancia, pero como solo revisaba casos anteriores, no le importó mucho. Al menos estaba haciendo algo. Se arrepintió de haber aceptado ese caso, pues en cuanto vio con quién estaba tratando, deseó poder irse. En serio, ¿qué les pasaba a estos dos haciendo cosas casi ilegales, o encontrando cadáveres como en su primer encuentro? Pero como los adolescentes estaban esposados, probablemente hicieron algo ilegal. Pero entonces leyó el resumen de la situación y dejó escapar un profundo suspiro. ¿En serio, cómo se meten estos chicos en estas situaciones? Pensó Tsukachi, y se puso rígido al oír hablar al chico pecoso. Oye, Kacchan, mira, es Suki-san. Vitoreó la pelirroja, mientras que el rubio se dio una palmada en la frente. Al menos el rubio no iba a llamarlo Suki-san. Tsukachi se sentó al otro lado de la mesa de interrogatorios. Soy el detective Tsukachi Naomasa, y estoy aquí para preguntar qué pasó cuando noqueaste a esos miembros de Yakuza, explicó el detective. Por supuesto, la pelirroja quería hablar primero, pero el rubio se le adelantó. Fue culpa de Izuku, soltó el rubio. Izuku jadeó exageradamente. Oye, te los dejé sin sentido. Dejaste cicatrices sin dolor. Se quejó la pelirroja, y resopló furiosa cuando el rubio lo miró. Tsukachi no sabía qué hacer, lo cual era bastante malo, pero terminó hablando para que los chicos dejaran de discutir. Señor Midoriya y Bakugo, ¿por qué entraron sin permiso en primer lugar? ¿Y por qué es culpa de Midoriya?
Preguntó Tsukachi con tono serio, aunque solo quería irse porque no quería lidiar con los adolescentes extraños, emocionados por encontrar un cadáver en la playa que deseaban encontrar. Como era de esperar, el rubio fue el primero en hablar. Es culpa de Izu, porque me dijo que todo estaría bien y que no era ilegal, hasta que nos encontramos con los miembros de la Yakuza, y entonces dijo. Katsuki fue interrumpido por la pelirroja. Oye, entrar sin permiso no era tan ilegal desde. Izuku fue interrumpido por su amigo enfadado. El oficial acaba de decir que aunque el edificio esté abandonado, sigue siendo intrusión si tiene puertas o un perímetro, y así fue. Gritó el rubio, harto de las payasadas de su amigo por intentar encontrar una escapatoria. Pero no había policías vigilando el lugar. Si lo estaban cercando para que nadie entrara, no habría un oficial de patrulla. Así que, técnicamente... Izu, detente, quizás tengas razón, pero es como si estuviéramos en una sala de interrogatorios. Se quejó el rubio, eso es porque usamos nuestro don ilegalmente. Protestó la pelirroja, Tsukachi necesitaba más café para lidiar con los adolescentes en la sala de interrogatorios. Mi gorilla Izuku, Bakugo Katsuki. Gritó Inko con un tono decepcionante, lo que hizo que ambos niños se encogieran. Habían terminado de hablar con el detective y necesitaban un tutor que los recogiera. Katsuki sería recogido por Inko porque Mitsuki estaba ocupada con su trabajo. ¿Por qué se estaban metiendo en peleas otra vez? Tú, explícate. Exigió Inko, señalando al rubio, sabiendo que probablemente diría la verdad antes que su propio hijo intentando librarse de los problemas. Katsuki miró a Izuku, deseando que algo lo ayudara. Estoy esperando, Katsuki, dijo Inko arrastrando las palabras. El rubio suspiró. Izu y yo queríamos llegar a la tienda de videojuegos antes que los demás por el nuevo juego que queríamos, pero de camino nos topamos con territorio yakuza y nos atacaron, así que nos defendimos, pero usamos nuestros dones para escapar. Entonces llegó la policía y tuvo que esposarnos por protocolo porque rompimos una ley de dones. Pero es culpa de Izuku, él inventó la ruta. Soltó. La pelirroja lo miró con traición al oír la última parte. Izuku intentó defenderse, pero la mirada de su madre lo ahogó. No, ni siquiera intentes protestar. Se van a meter en un buen lío cuando volvamos. Ah, no tan rápido, Katsuki. Aunque tu madre no esté, yo sí. Serán castigados. Inko afirmó con firmeza, mirando a los dos chicos con una mirada calculadora antes de indicarles que se levantaran y la siguieran. Los dos obedecieron. De camino al coche, Izuku decidió molestar a su mejor amigo. Claro que su madre tenía ese instinto maternal que le permitía predecir que su hijo iba a hacer alguna estupidez. Izuku, no, dijo, exasperada por las travesuras de su hijo. Se conformaba con dejar que el rubio se calmara lo más posible para que no hiciera algo. Tsukachi finalmente había terminado su jornada laboral. Lidiar con los dos adolescentes la primera vez fue una pesadilla. Escuchar sobre ellos no fue tan malo, pero sí tuvo un accidente, pero lidiar con ellos la segunda vez fue una verdadera molestia. Solo obtuvo información del chico Bakugo, ya que insistía en culpar a su mejor amigo por meterlos en el lío en el que se habían metido. Suspiró y dejó de pensar en los adolescentes, sin querer darle más vueltas. Esperaba no volver a verlos, pero tenía el presentimiento de que la suerte no estaría de su lado. Capítulo 7. Vamos, Kak-chan, no tardes. Es una cafetería de gatos. Gritó Izuku a su amigo, corriendo hacia la cafetería. No es que a Katsuki no le gustaran los gatos. No, los encontraba adorables, pero eran demasiado, ya que su don irradiaba calor, tan cálido por naturaleza, que los gatos disfrutaban del calor que les daba. Aunque a algunos no les gustaba Katsuki por su calor, esos gatos eran los de pelaje grueso, así que estar cerca de algo cálido los incomodaba. Pero esos gatos adoraban a Izuku, ya que era friolero por naturaleza debido a su don, del que se quejaba. Pero su don era una manipulación avanzada del agua, así que su piel también tenía que soportar el hielo que podía producir, de ahí su frío. Sí, ya voy, gritó Katsuki a su amigo, acelerando el paso para seguirlo. El camino a la cafetería fue bastante tranquilo, sin ataques de villanos, sin gente de su escuela siguiéndolos como si fueran seguidores. Izuku corriendo hacia el detective al que juró fastidiar, al detective. Y a Izuku corriendo a molestarlo. No era buena señal, pero de verdad quería Katsuki ser quien ayudara al pobre detective. Parecía estar con alguien, así que le dejaría el papel al adulto de aspecto cansado a su lado. Espera, ese adulto de aspecto cansado. Le resultaba familiar. ¿Cuándo vio Katsuki a ese hombre?
espera, ahora lo recuerda, fue en el callejón cuando lo secuestraron y después de que Izuku lo salvara, apareció, ¿cómo se llamaba? ¿Cabeza? No, no es eso, así que ahora son Ojeras. Izuku dijo que Ojeras era un héroe, pero no le interesaban demasiado los héroes clandestinos porque Mirko es el mejor. Ah, y ahí va Izuku, bueno, él es un adolescente adulto, debería saber lo que hace de todos modos, así que no era su problema. Suki-san tilde. Gritó Izuku al detective que tenía delante. ¿Acaso Kacchan y yo te molestamos? Te lo prometo. Oh, era Seread. Hola. Oye. ¿Crees que pueda conseguir un autógrafo esta vez? Por favor. Tsukachi se sobresaltó al oír hablar al chico verde. Aizawa, como siempre, ni se inmutó. Al diablo con él y sus instintos de héroe profesional. Sabía que la pelirroja se acercaba, pero el profesional pareció un poco desconcertado, pues no esperaba que la pelirroja se volviera contra él y le pidiera un autógrafo. Al menos el chico ya no era su problema, tenía que serlo. Señor Eraseread, por favor firme mi cuaderno. Aizawa observó cómo el niño le entregaba gentilmente el cuaderno como si no hubiera surgido de la nada, aún así lo firmó torpemente y centró su atención en otra cosa. ¿Dónde está Kacchan? Izuku giró la cabeza y vio a Katsuki entrar al café de gatos sin él. Kacchan. Oye, espera. Gritó el pelinegro a su amigo y echó a correr tras él, olvidando el cuaderno que le había dado al cansado profesional. Tsukachi, devuélvele esto al chico, gruñó Aizawa, dejando que Tsukachi se quedara mirándolo como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué? No, dejó el cuaderno en tus manos, así que deberías ser tú quien lo devuelva, interrumpió el pobre detective cuando Aizawa le metió el cuaderno en las manos. No, está en tus manos, así que deberías devolverlo, terminó Aizawa. Tsukachi suspiró derrotado e hizo el gesto de ir tras ellos, solo para arrastrar al profesional. Solo para ser detenido a los 2 pasos. Después de todo, Aizawa es mucho más robusto que el detective debido a sus diferentes trabajos. Vamos, Shouta, entraron en un café de gatos, intentó convencer a Tsukachi, lo que sorprendentemente funcionó, ya que Aizawa ahora caminaba voluntariamente detrás del detective hacia el café al que entraron los adolescentes. Katsuki le dio a Izuku la bebida que la pelirroja suele tomar, un frappuccino de vainilla descafeinado. Katsuki se niega a volver a darle cafeína a su amigo después del incidente cuando la pelirroja la consumió. No fue divertido intentar explicarle a la tía lo que le pasó a Izuku. Katsuki no quiere volver a explicárselo. Después de que Katsuki comiera su macchiato de caramelo, buscaron un lugar para sentarse. Encontraron un lugar cerca del fondo donde había una mini biblioteca, y era un lugar ideal para que los gatos disfrutaran, ya que había un espacio donde podían tomar el sol. Oye, Kacchan, los exámenes de ingreso a UA son pronto y me preocupa no haber estudiado lo suficiente para aprobar el examen escrito. Se quejó Izuku, a lo que Katsuki simplemente le dirigió una mirada extraña. ¿Cómo que estás preocupado? Izu, eres terriblemente inteligente, como si la única materia que probablemente te preocupara fuera inglés, pero de todas formas lo hablas con fluidez. Tu padre vive en el extranjero por trabajo, y aprendiste inglés gracias a él. Además, hablas inglés desde los 7 años, así que no me mientas diciendo que estás preocupado cuando otros estudiantes probablemente no estén preparados, dijo Katsuki, despotricando sobre lo estúpido que estaba pensando Izuku cuando la pelirroja tiene la mayor ventaja sobre todos los estudiantes que se presentarán al examen. Incluido el propio Katsuki. Aizawa y Tsukachi entraron al café donde estaban los 2 adolescentes. Aizawa fue a pedir, y Tsukachi esperaba que el profesional también pidiera por él. Tsukachi respiró hondo y se dirigió hacia donde estaban los 2 adolescentes. No quería volver a lidiar con ellos, pero la vida era injusta, así que tenía que hacerlo. Disculpe, nos dejó su cuaderno, dijo Tsukachi, entregándoselo a la pelirroja. Esta revisó sus bolsillos y se dio cuenta de que sí se lo había dejado. Oh, gracias, Suki-san. Dijo Izuku para agradecerle al detective por devolvérselo. Tsukachi se dispuso a irse para reunirse con Aizawa, pero la vida parecía odiarlo desde que conoció a los 2 adolescentes. ¿Por qué un villano irrumpe en un café? Una cosa sería si lo hace por su cuenta, pero esa teoría se desmoronó al ver a la dama del monte caminando con aire de suficiencia. Así que supo que era un héroe, no el tipo que, ahora que lo miraba con más atención, era solo un ladrón de bolsos, no un villano. Aizawa le dirigió a Tsukachi una mirada que significaba que él iba a encargarse del asunto, y Tsukachi tenía que encargarse de la heroína.
Izuku se lo estaba pasando bomba. Nunca había visto a un héroe actuar con tanta violencia innecesaria con ladrones de bolsos en persona, así que obviamente lo iba a anotar en su cuaderno. A Katsuki le daba igual, pues la situación en ese momento le daba igual, pero incluso él tenía que admitir que el detective intentaba razonar con la heroína sobre la violencia que patear a un criminal era demasiado violento para un simple ladrón. No, Mt. Lady, no hay ni una sola razón para que debas patear a un delincuente común. Voy a plantear esto ante el HPSC, y me imagino que te suspenderán por un buen tiempo, repitió el detective por 10ª vez a la heroína, quien claramente no veía nada malo en sus acciones, lo cual era un problema porque la gente estaba harta de los daños colaterales. Bueno, solo quienes no alababan a los héroes como si fueran dioses. Tsukachi volvió a mirar a Aizawa para ver qué hacía, y por suerte el profesional le estaba dando primeros auxilios básicos al delincuente. Tsukachi apuesta a que ya habían llamado a la ambulancia para llevarlo al hospital. Después de que Tsukachi ahuyentara a Mt. Lady, se dio cuenta de que tendría que escribir un informe, lo que significaba que ya no era su día libre. Peor aún, su café terminó formando parte de los daños colaterales. De hecho, toda la cafetería estaba al otro lado, donde estaban los dos adolescentes. Un momento, ¿por qué seguían allí? Deberían haber evacuado con los demás. Entonces, Kacchan, ¿por qué crees que Mt. Lady fue tan violenta con el ladrón de bolsos? Le preguntó Izuku al rubio. La verdad, Zuku, no lo sé. Quizás se graduó de una escuela de héroes poco conocida. Yubei no produciría a semejantes imbéciles. Katsuki volvió a mirar a Izuku un segundo después. Oye, Izu, creo que deberíamos haber evacuado, somos los únicos aquí aparte del héroe y el detective. Volvió a mirar para ver si había alguien más. Y quizás deberíamos habernos ido porque viene hacia nosotros por alguna razón. Ah, también hay una ambulancia, le informó el rubio a la pelirroja, quien no sabía si debía temer que el detective se viera tan enfadado o burlarse del hombre. Obviamente, iba a optar por burlarse, porque cuando había tomado Izuku una buena decisión en su vida, casi nunca, así que obviamente este era un buen momento para que su amigo también se uniera a la provocación del detective. Oh, Suki-san. Te ves bastante enojada ahora mismo. Es tu culpa, Zuku, le susurró el rubio a la pelirroja, quien, a cambio, era la regañada por su madre. Resulta que Inko le había dicho a la detective que la llamara si alguna vez hacían algo imprudente. En este caso, no era evacuar el edificio, lo que podría ser un peligro. Izuku sabía que lo castigarían, y Katsuki también, por su propia madre. Al menos podían esperar con ilusión los exámenes de ingreso a Yuei que se avecinaban, y con suerte aprobarían. Capítulo 8. Izuku, despierta. Hoy tienes los exámenes de ingreso a Yuei. Gritó Inko desde la cocina al darse cuenta de que su hijo aún no se había despertado, y no quería tener que lidiar con Katsuki gritando afuera del apartamento para que Izuku se levantara de una vez. Aunque no recibió respuesta, así que la única posibilidad es que la pelirroja estuviera profundamente dormida. Inko apagó la estufa y fue a la habitación de Izuku. Abrió la puerta con cuidado y lo despertó sacudiéndolo. Izuku, cariño, es hora de despertar, susurró la mujer regordeta. Izuku al principio empezó a quejarse, queriendo 5 minutos más, pero cuando le dijeron que hoy eran los exámenes de ingreso a Yuei y que Katsuki llegaría pronto, se despertó de golpe y corrió a prepararse. Izuku se vistió rápidamente con su uniforme escolar. Tomó su mochila y metió su cambio de ropa para la parte práctica de los exámenes de admisión de Yuei. Luego intentó domar su cabello rebelde, aunque dudaba que funcionara hoy, pero aún así quería intentarlo, y como creía que era un fracaso. Pero eso no debería preocuparle, su cabello solo empeoraría durante la práctica. Suspirando derrotado, salió al pasillo justo a tiempo para que Katsuki llamara a su puerta. Maldito nerd, más te vale levantarte. Gritó Katsuki mientras llamaba a la puerta con fuerza. Izuku agarró la tostada que su madre tenía preparada y salió corriendo. Te quiero, mamá, nos vemos luego. Gritó Izuku, y corrió hacia la puerta. La abrió justo a tiempo para que el intento de Katsuki de volarla fracasara. Oye, Kacchan. Deberíamos irnos, con los exámenes y todo, murmulló. Izuku estaba divagando, algo que Katsuki no quería oír, así que lo dejó solo. Sorprendentemente, Katsuki estuvo solo un buen rato hasta que oyó a su amigo quejarse de que era un imbécil por dejarlo. Cállate, nerd. Gruñó Katsuki, intentando escapar de nuevo sin éxito. Kacha-hagan. Deja de ser un matón.
gimió el peliverde, mientras seguía aferrado a su amigo. Entonces se dio cuenta de los exámenes que tenían que hacer y lo soltó. Kat, tenemos que irnos. Los dos corrieron a la estación de tren y subieron en cuanto se abrieron las puertas. ¡Guau! Kat-chan, mira, es Yuei, y es enorme. Katsuki ignoró a su amigo, que estaba entusiasmado, y decidió arrastrarlo hasta el examen escrito. Vamos, Ned, tenemos que hacer el examen escrito. Gruñó Katsuki mientras su amigo se calmaba un poco tras ser arrastrado hacia el pasillo donde se realizaba el examen. Kat-chan, ¿y si no somos lo suficientemente listos para los exámenes? Se rumorea que Nezu hace los exámenes extremadamente difíciles a propósito para determinar quién entra, y. Izuku se quedó atónito cuando su amigo interrumpió sus pensamientos. Él no lo haría tan imposible. Somos estudiantes de secundaria, así que no deberíamos saber algunas materias, explicó el rubio, encontrando normal que su amigo estuviera nervioso por un examen como este. Tienes razón, Kat-chan, vale, lo logramos. Ojalá, pero siendo realistas, tenemos buenas posibilidades en la parte escrita porque estudiamos mucho, así que no hay ninguna posibilidad de que suspendamos estrepitosamente el examen, murmuró Izuku. Cállate, estamos a punto de entrar en la sala de exámenes escritos, siseó Katsuki, y procedió a entrar en la zona donde se realizaban los exámenes. Izuku lo imitó. La sala de exámenes era grande, bueno, quizá era de esperar, porque es Yuei. Y parece que hacen todo exageradamente grande o dramático, como suele hacerse en el festival deportivo. Izuku encontró su asiento asignado en la zona de exámenes y esperó a que los clones de ectoplasma le entregaran el examen. Miró a su alrededor con la esperanza de ver a su amigo cerca, pero Katsuki terminó en cualquier lugar menos cerca de la pelirroja. Los que estaban sentados a su lado eran un chico de pelo morado y otro de pelo negro. Izuku siguió mirando a su alrededor hasta que un clon de ectoplasma le entregó el examen que debía presentar. Izuku lo ojeó, esperando a que el verdadero ectoplasma anunciara el comienzo del examen. Muy bien. El examen empieza ahora. Anunció Ectoplasma, el verdadero, a la sala llena de adolescentes. Izuku volvió al principio de la página y empezó su examen. La primera página era de matemáticas, que cursó con facilidad. No es su materia favorita. Pero se le daban bien, y al fin y al cabo, las matemáticas lo conducían todo. No le costó nada, quizá la parte de biología le dio alguna dificultad. En general, no le había costado nada. Izuku miró el cronómetro para ver cuánto tiempo había dedicado al examen, y solo dedicó 1 hora y media. Le quedaban 30 minutos para hacer lo que fuera y esperar la parte práctica. Decidió entregarle el examen a uno de los clones de ectoplasma que pasaba por allí, salió de la sala y esperó en un banco cercano a que su explosivo amigo terminara el examen. No fue una espera demasiado larga, ya que Katsuki salió de la sala 5 minutos después. ¿Cuándo saliste? Estaba tan seguro de haberte ganado que no vi la puerta abierta, preguntó el rubio. Como 5 minutos después que tú. Entonces, Kat-chan, ¿qué quieres hacer mientras esperamos? Preguntó Izuku. Katsuki pensó un momento. Podrían simplemente sentarse y esperar como personas normales, pero la mayoría de la gente se daba cuenta de que no eran personas normales en absoluto. Así que vagaron por los pasillos, y por el contrario, no habría sido tan malo si no hubieran decidido meterse con los de último año. No esperaban pasar como estudiantes de apoyo. Ya que no llevaban uniforme, pero los estudiantes de apoyo no suelen llevarlo. Izuku es un aguafiestas, así que lograron pasar como estudiantes de apoyo. Era extraño que los estudiantes de educación general no se dieran cuenta porque llevaban el uniforme de secundaria, pero bueno, lograron pasar, así que no importó. Pasaron unos 15 minutos, y seguían deambulando por los pasillos como si pertenecieran a ese lugar. Hasta que un profesor de verdad los encontró, y ese profesor resultó ser el héroe que ambos vieron cuando secuestraron a la rubia. Kat-chan, mira, ese la Seread. Kat-chan, ¿crees que nos meteremos en problemas? Le preguntó Izuku lentamente al rubio mientras miraba al profesional. Parecía haber envejecido con solo verlos. Ve al auditorio, ahí es donde se explicará el examen práctico, resopló Eraser, claramente ansioso porque los adolescentes volvieran a donde debían estar, y no en los pasillos jugando con los estudiantes de Iwei. Izuku gimió y se dio la vuelta para irse, siguiendo a Katsuki, quien acababa de dejarlo. Kat-chan, espérame. Chilló Izuku tras el rubio, alcanzándolo. Los dos caminaron en silencio hacia el auditorio. Miraron la tarjeta que les dieron al registrarse.
Terminaron sentados juntos, ya que parecía que mantenían las escuelas juntas. Y para sorpresa de nadie, eran los únicos estudiantes de la preparatoria Aldera. Lo cual no estaba mal, pero decía algo sobre los estudiantes de Aldera. Las luces se atenuaron y Present Mic apareció en el escenario. Una luz brillante lo iluminaba. Izuku no pudo resistirse y empezó a murmurar sobre el profesional, lo que molestó al rubio. Pero Katsuki no dijo nada sobre las rápidas palabras de su amigo, sino que escuchó atentamente lo que decía. Sabía que Izuku no iba a hablar del héroe todo el tiempo, y esto era evidente cuando estaba encorvado mirando el folleto. Katsuki se inclinó sobre el hombro de la pelirroja para ver qué murmuraba y le hizo gracia oír que su amigo estaba analizando los robots, pero estaba tan confundido como Izuku porque el profesional ni siquiera había mencionado el punto cero. Fue agradable que un chico de pelo azul oscuro tuviera una idea similar y le preguntara a Present Mic. Pero no tuvo que recurrir a Izuku y reprenderlos a él y a su amigo por no prestar atención. Para ser justos, no estaban prestando atención en absoluto. Pero el análisis de Izuku sobre los robots era muchísimo más interesante que el del profesional hablando del robot. Además, Izuku también formuló teorías sobre el punto cero, y sus teorías son mayormente correctas. Por lo tanto, la pelirroja era mucho más fiable que el héroe profesional, que claramente ocultaba algo. Present Mic finalmente explicó de qué se trataba el punto cero, pero claramente omitió algunas cosas. Los dos amigos revisaron el pase del campus que les habían dado y se dieron cuenta de que probablemente habían separado a estudiantes de la misma escuela en campos de batalla diferentes. Se vio como Katsuki estaba en el centro del campo de batalla A, e Izuku en el centro del campo de batalla B. Izuku estaba nervioso. Claro que su kit de agua es una gran ventaja en esta prueba, y afortunadamente la escuela le permitió traer una bolsa de agua. Sacar agua del aire era demasiado trabajo y forzaba demasiado su kirk. Así que tener acceso al agua es una gran ayuda para él. Vio al chico de cabello azul oscuro de antes en su arena. Ahora que lo mira de cerca. Se parece al héroe Turbo. Ingenium. Las similitudes estaban ahí. Como el kirk del motor. Excepto que estaba en las piernas, y no en los brazos como el profesional. No tuvo más tiempo para pensar en ello, ya que Present Mic anunció el comienzo del examen. Izuku no dudó en correr dentro del centro de batalla. No había cuenta regresiva en una batalla real, esto es lo que aprendió de uno de sus maestros que le enseñó a luchar cuerpo a cuerpo. Izuku encontró 2 puntos de un solo punto rápidamente. Con su don, congeló el agua en lanzas y las lanzó contra ellos. Tras la amenaza, transformó el hielo en agua y la guardó en su cantimplora. Izuku siguió corriendo por la ciudad simulada, ayudando ocasionalmente a alguien que estaba a punto de ser golpeado por un robot. En algún momento tuvo que usar su don para curar a alguien que se quemó con el don de alguien que disparaba proyectiles de fuego sin rumbo. Izuku también acumuló puntos de villano. Tenía unos 38 puntos en ese momento. No estaba seguro de si eran suficientes para aprobar, pero conociendo a Iunei, probablemente estaba sumando puntos por ayudar a los demás. Quizás había un sistema de puntos de héroe. Esperaba que sí, porque estaba agotado de don por ayudar a otros examinandos. Entonces sucedió, el suelo tembló. Levantó la vista y vio el puntero 0. Bueno, sabía que sería un robot difícil, ya que Present Mic no lo explicaba bien. Pero esto era absurdo. Alguien podría salir lastimado por ese robot enorme. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, alguien gritó. «Alguien, necesito ayuda», gritó una voz femenina. Izuku, sin pensarlo, corrió al lugar donde la oyó. Allí, atrapada bajo los escombros, había una chica. Tenía el pelo castaño cortado a la altura de la cintura, grandes ojos marrones. De piel clara, aunque ligeramente bronceada, y parecía tener un rubor permanente en sus mejillas redondas. Al llegar al lugar, notó que el puntero 0 seguía avanzando. Seguramente Nezu no dejaría que nadie muriera en este examen, ¿verdad? No era momento de debatir si el robot realmente iba a detenerse. Tenía que ayudar a la chica. Así que intentó levantar los escombros de encima de la chica, pero fracasó porque eran demasiado pesados. Y no tenía la fuerza suficiente para levantarlos, entonces los vio. Un niño con múltiples brazos, ¡qué genial! ¿Era una mutación permanente o podía transformarla? ¿Podía multiplicar los brazos? Si se multiplicaba, ¿podía cambiar? En lugar de, no era momento de obsesionarse con este don de desconocido, necesitaba ayuda. Corrió hacia el chico mutado y le prometió a la chica que regresaría. Oye, chico de las armas. Necesito tu ayuda.
¿Estás dispuesto a ayudarme? Preguntó Izuku apresuradamente. No había tiempo para preguntar nombres. Necesitaba sacar a la chica de entre los escombros. Sí, ¿con qué necesitas ayuda? Preguntó el tipo con brazos, ahora que lo pensaba. Más quiera un nombre mejor, ya que el tipo llevaba máscara, y no se tomaría como un insulto. Espera, Izuku, no le des vueltas a eso ahora, la chica necesita ayuda. Necesito ayuda para levantar los escombros de ese doble de Kirby que está ahí. Izuku respondió con sinceridad, señalando a la chica que estaba atrapada bajo los escombros. Maski asintió y siguió a la peliverde. El punto cero se acercaba. Imita de Kirby, Maski, aquí presente, te va a quitar este bloque de cemento de encima. Izuku le explicó a la imitadora de Kirby que ya se estaba haciendo demasiado largo, así que simplemente la llamaría Kirby. Maski se acercó y empezó a levantar el bloque lentamente para no tocar la pierna de Kirby. Una vez que lo levantó por completo, Maski lo arrojó lejos. Izuku levantó la vista y vio que el punto cero estaba peligrosamente cerca. Sin pensarlo, usó su manipulación de agua para crear niebla, y con el resto del agua, la convirtió en 3 lanzas gigantes. Y las lanzó hacia el punto cero. Ya llegó la hora. Se acabó el examen práctico, amigos. Vayan a la salida o esperen a que la enfermera de la escuela venga a atenderlos si están heridos. Gritó Present Mic desde el centro de batalla. Izuku miró el tobillo de Kirby y vio que solo era un esguince. Izuku ayudaría a aliviar el esguince, pero no tenía agua. Aún así, ayudó a llevar a la chica más cerca de la salida, aunque su ayuda fue inútil. Maski hacía la mayor parte del trabajo. Lo que le recordó que necesitaba saber los nombres de esos dos. Me llamo Midoriya Izuku. Ah, lo siento, debería haberles preguntado sus nombres primero. Izuku habló con nerviosismo, ¿qué demonios? Aunque en Aldera le hablaban mucho, los niños solo le hablaban porque tenía un don fuerte. En otras palabras, no sabía socializar. Justo cuando Izuku iba a soltar más disculpas por los apodos que les puso para llamar su atención, Maski habló. Me llamo Shoji Mezo y te agradezco que me hayas cambiado el apodo. No me gustaba mucho el nombre de el del brazo. Por suerte, lo cambiaste a Maski, aunque fue bastante inesperado. Maski, no, Shoji, ese era su nombre, no Maski. Izuku asintió a Shoji y sonrió. Soy Uruaka Ochako. Dijo una voz alegre y animada. Era Kirby. Espera, no, era Uruaka. Izuku estaba a punto de devolverle el entusiasmo, pero una mujer bajita y arrugada lo detuvo. Espera. Recupérate, chica. Izuku se tapó la boca de golpe con las manos, y estaba seguro de que tenía la cara sonrosada. Por la forma en que la tenía, y las orejas, estaban demasiado calientes. Ah, ya no muchos adolescentes me conocen, me alegra ver que alguien me reconoce, respondió la chica de recuperación con una suave risita. Se acercó a Uruaka, quien ahora estaba sentada en el suelo, ya que Shoji la había bajado. Le dio un beso en el tobillo, y Uruaka pudo levantarse cómodamente sin ayuda. Izuku se despidió de Shoji y Uruaka-san con la mano y corrió hacia Katsuki. Kachan. ¿Qué tal te fue en el examen práctico? Oh, ¿cuántos puntos obtuviste? ¿Tuviste alguna peculiaridad genial? ¿Te enfrentaste al punto cero? Izuku siguió con sus preguntas rápidas, hasta que Katsuki lo hizo callar metiéndole algo en la boca. Era solo una manzana, pero la aceptaría. Conseguí 77 puntos de villano, había un tipo con un don endurecedor y una chica de piel rosa con un don ácido, y luché contra el punto cero. Lo hice pedazos, respondió Katsuki con un gruñido. Le gustaba estar con su amigo, de verdad, pero a veces Izuku debería callarse y tomarse un respiro. No porque piense que su amigo es molesto, bueno, un poco lo es, sino porque el peliverde no se detiene a respirar si le dejan hablar sin parar. Vamos, nerd, es hora de volver antes de que la bruja y la tía se pregunten por qué tardamos tanto, ordenó Katsuki. Izuku, por otro lado, lo saludó con sarcasmo y siguió a su amigo mayor. Sabían que los resultados de Iwei tardarían en llegar, así que hasta entonces solo iban a esperar. Capítulo 9. Izuku y Katsuki estaban jugando PJSK. Katsuki jurará por su vida que no es porque le guste a Tsune Miku, sino porque es un juego de ritmo divertido. Izuku sabía que era una vida, pero era lo que fuera. Inko entró en donde estaban furiosos por cómo Izuku arruinó su combo perfecto de 367. Izuku comenzó a culpar a Katsuki, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que su madre estaba en la habitación con ellos.
Se enderezó demasiado rápido, esto sobresaltó a Katsuki, que miró hacia donde miraba la pelinegra, y también se enderezó. Inko suspiró, y simplemente dejó un tazón de fruta en la mesa auxiliar de Izuku y se fue. Izuku suspiró antes de lanzarse sobre Katsuki, quien en este punto fue demasiado lento para reaccionar, y cayó por la fuerza que Izuku le dio. ¿Qué demonios fue eso? Gritó Katsuki. Ya intentaba quitarse de encima al pequeño pero sorprendentemente corpulento Izuku. Pero el pelinegro no se movía, así que sus intentos fueron inútiles. Izuku, tras 5 minutos forcejeando en su habitación con Katsuki en el suelo, se detuvo cuando Katsuki logró inmovilizarlo. Izuku intentó patear a Katsuki, como si eso funcionara, pero valió la pena intentarlo. La puerta de la habitación se abrió e Inko entró con una carta en la mano. Iba a decir algo, pero al verlos forcejear, se aclaró la garganta. Eso llamó la atención de los dos adolescentes, que se alejaron a toda prisa. Izuku fue quien habló. «Ay, mamá, ¿qué necesitas?», preguntó Izuku nervioso mientras esperaba la respuesta de su madre. Inko negó con la cabeza, decepcionada, antes de parecer nerviosa cuando finalmente habló. «Izuku, tienes los resultados de tus exámenes de admisión». Esto animó a Izuku, y Katsuki se apresuró a subir a su silla, dirigiéndose a coger algo de su mochila. «Yo también recibí el mío. Llegó ayer». Quería esperar a ver cuándo Izu recibía el suyo, pero ahora que lo tiene, deberíamos ver nuestros resultados. «Que sepas, nerd, que sin duda entraré», dijo Katsuki con seguridad. Inko salió de la habitación tras entregarle la carta. Katsuki e Izuku guardaron silencio antes de que el más impulsivo hablara. «Oye, nerd, ¿vas a abrir tu carta?», preguntó el rubio. Izuku se quedó mirándolo sin gracia. «¿Vas a abrir la tuya, Kak-chan?», preguntó Izuku al rubio, quien resopló antes de que su orgullo se apoderara de él y abrió la suya. Solo para ser recibidos con un disco que cayó al suelo y apareció una proyección, la proyección era All Might, lo que sobresaltó a los dos adolescentes. «Estoy aquí, como proyección», gritó la proyección de All Might antes de continuar. Se preguntarán por qué estoy aquí como proyección. Es porque este año daré clases en Inoue. Por favor, no difundan la noticia en sus redes sociales, ya que solo daré el curso de héroes para los de primer año. Joven Bakugou, aprobaste la parte escrita con un 87%. Esto te garantiza el ingreso al curso de estudios generales, pero no es el curso al que aspirabas. También aprobaste la parte práctica con 77 puntos de villano. Esto te garantiza el ingreso a la clase 1A del curso de héroes. Felicidades, joven Bakugou, te damos la bienvenida a tu academia de héroes. La proyección se apagó y los dos adolescentes se quedaron atónitos. ¿De verdad All Might iba a dar clases en Inoue este año? Izuku, abre tu carta. Date prisa. El rubio se abalanzó sobre el peliverde, quien decidió seguir su consejo y abrió la carta apresuradamente. Al igual que en la carta del rubio, también cayó un disco, pero en lugar de All Might, fue Nezu quien lo proyectó. ¿Soy un ratón, una rata o un oso? Nadie está tan seguro, pero soy el director de la preparatoria Inoue. Bueno, hola Midoriya-kun. Soy quien te está haciendo la carta de proyección. Supongo que estás confundido, ya que también supongo que estás con tu amigo Bakugou-kun. Y viste que era All Might quien dirigía su carta, pero decidí hacer una proyección propia dirigida específicamente a ti. Como puedes ver en la pantalla, aprobaste la parte escrita con creces, con un 98% en el examen. La puntuación más alta que he visto en toda mi carrera como director de Inoue. La proyección de Nezu se detuvo antes de continuar. También obtuviste 38 puntos de villano, lo cual apenas te alcanza para entrar al curso de héroe, pero ¿qué clase de escuela de héroes seríamos si solo contáramos los puntos de villano? Verás, Midoriya-kun, también obtuviste 39 puntos de rescate. Salvaste a otros examinandos mientras subías de rango, así que en total tienes 77 puntos. Empataste en primer lugar con tu amigo, esto te basta para asegurarte un lugar en el curso de héroe 1A. Hasta luego, Midoriya-kun, bienvenido a tu academia de héroes. Dicho esto, la proyección se apagó, pero un extraño pitido comenzó a emularse desde el disco. Izuku se apresuró a levantarse y a lanzar el disco por la ventana antes de que sonara una explosión. No fue muy fuerte, pero lo suficiente como para que su madre la oyera y corriera a su habitación. «Izuku, ¿qué fue eso?», preguntó Inko, un poco sin aliento por haber corrido a su habitación. Izuku no quería decirle que un disco explotó, así que hizo lo más lógico que se le ocurrió: culpar a Katsuki. Fue culpa de Katsuki.
chilló Izuku, señalando al rubio en cuestión, con una expresión de traición en el rostro. Inko, por otro lado, asintió lentamente, algo escéptica sobre ambos. Finalmente, se dio la vuelta para irse. Lamentamos informarle que no logró entrar al curso de héroe. Su clase principal será la 1C. Siempre hay una manera de transferirse durante el festival deportivo. Bienvenido a la preparatoria Isnei, Shinso Itoshi. El larguirucho adolescente apretó los dientes al leer la carta que lo rechazaba del curso de héroe, seguro de sí mismo, sabía que era una posibilidad remota. Solo había conseguido 2 puntos de villano por el bien de Arceus. Y solo había conseguido 10 puntos de rescate por ayudar a esa chica a salir de la peculiaridad de la pelota pegajosa de un niño pequeño. Esperaba entrar, pero 12 puntos no le bastaron para entrar al curso de héroe. Tendrá que esforzarse más para ser transferido. Mocoso. Ven aquí, ahora. Gritó una voz femenina, que sacó a Shinso de sus pensamientos. Exhaló un suspiro y se dirigió hacia sus padres adoptivos. Estaban en la cocina. Sus expresiones no denotaban nada bueno. ¿Te inscribiste en Iunei? Sabes que no sirves para nada, ¿por qué una escuela como Iwei aceptaría a un villano como tú? Regañó una mujer delgada de cabello onix y ojos amarillos. Pero entré, dijo Shinso, con la voz un poco ronca por no haber hablado durante buena parte de su vida. Luego, justo cuando la confianza le llegaba, ésta se desvanecía rápidamente. Simplemente habló. Esta familia de acogida tuvo la amabilidad de no amordazarlo en cuanto lo adoptaron, pero no les gustaba que hablara. ¿Qué dijiste? Esta vez fue su padre adoptivo quien habló. Claramente, estaban desprevenidos de que hubiera entrado en Iwei y de que ignoraran lo que había dicho. Ojalá lo hubieran dejado entrar. Cachan. Espera, la tía dijo que tienes que ser amable. Le gritó Izuku a su amigo más alto, quien se alejaba a toda velocidad. Izuku tuvo que correr hacia él para seguirle el ritmo. Esto fue una grosería por parte de Izuku, así que se le ocurrió una idea. ¿Sería buena idea? No, en realidad no lo era, porque la idea era subirse a la espalda del rubio. 3, 2, 1. Izuku corrió y se abalanzó sobre el rubio, quien tuvo que mantenerse firme para no caer de bruces. Katsuki intentó quitárselo de encima, pero fue inútil. A regañadientes, Katsuki comenzó a caminar en dirección a la playa de Tokoba. Consiguieron limpiar la playa, no toda, pero casi. Aunque algunas cosas requerían maquinaria pesada para transportarlas, por suerte la familia de Katsuki tenía dinero para contratar a esos trabajadores. Al acercarse, vieron 2 figuras en la playa. Un rubio desgarbado de pelo largo que debería engordar, y un chico de su edad, pero que parecía un poco mayor. También tenía el pelo rubio, pero corto, como un rapado. Bueno, joven Togata, parece que alguien ya ha empezado a limpiar esto, supongo que tendremos que idear otro plan, le dijo el hombre esquelético al adolescente que empezaba a resultarle familiar. Al acercarse, Izuku se bajó de Katsuki y se dirigió directo hacia el adolescente. «Eres el chico del festival deportivo», exclamó Izuku emocionado. El chico, ahora conocido como Togata, se sobresaltó. No esperaba encontrarse con nadie que lo reconociera, especialmente con un adolescente 2 años menor que él. Porque la mayoría de la gente no ve los torneos del festival deportivo de segundo año. Oh, espera, el chico seguía divagando. Y tampoco esperaba que tu don te hiciera perder la ropa, es un inconveniente. Deberías usar tu cabello para que el Adon también pase y no pierdas la ropa. Ah, pero quizá ya lo sabías, pero lo hiciste. El peliverde fue interrumpido abruptamente por su amigo, quien acababa de darse cuenta de que estaba allí. Nerd, baja el ritmo o cállate. No entiende tus divagaciones como yo. Dijo el rubio, dándole una bofetada al peliverde en la cabeza. ¡Ay! Kacchan, eso dolió, el peliverde hizo un puchero, pero a este Kacchan pareció no importarle y le dio una patada en el estómago. Deja de ser inútil y ponte a limpiar. Kacchan gruñó antes de ir a un montón de basura y empezar a sacar trozos afilados y a meterlos en una bolsa. Izuku lo imitó, pero iba a sacar basura que pudiera caerle encima a alguien. Izuku se estuvo quejando todo el rato de que Katsuki lo había pateado, pero eso también significaba que se había olvidado de que todavía había otros allí. Katsuki los ignoró rápidamente. Togata se aclaró la garganta con torpeza. Lo suficientemente fuerte como para que Izuku lo oyera. Izuku se sobresaltó y le lanzó un trozo de chatarra oxidada al adolescente mayor, y por suerte Togata se apartó, no quería que le pusieran la vacuna contra el tétanos. Oh. Lo siento mucho.
olvidé que estabas aquí, dijo Izuku, haciendo una breve pausa. Y tú, hombre esqueleto, también olvidé que estabas aquí, añadió Izuku tras la pausa, sin darse cuenta de que se estaba burlando del hombre por su delgadez. Por suerte, Katsuki se dio cuenta y golpeó a Izuku en la cabeza. ¡Ay! Kacchan, ¿por qué hiciste eso? Se quejó Izuku, antes de enderezarse al darse cuenta de que lo que le había dicho al hombre esquelético podía ser ofensivo, así que dejó que Katsuki hablara. Malditos extras, mejor váyanse. Izu y yo llegamos primero y casi hemos terminado de limpiar la playa. Busquen otro sitio para limpiar. Dijo Katsuki irritado. Bueno, quizá Katsuki no debería haber hablado. Ay, lo siento mucho por él. Quiere decir que limpiamos esta playa y que queremos terminarla nosotros mismos y que nadie interfiera con nuestra limpieza, dijo Izuku con regocijo, feliz de ver que también había gente que quería limpiar la playa. Togata le sonrió a la pelirroja. ¿Qué les parece si les ayudo a terminarla antes? Togata declaró. Sí, declaró, era la palabra. El chico no parecía estar preguntando. Izuku asintió rápidamente, mientras que este último dijo rápidamente. Váyanse a la mierda. Al final, Togata se quedó para ayudar, olvidando por completo que el hombre esquelético seguía allí. Estaban demasiado concentrados en que Togata iba a formar parte del 3A, y en que Izuku y Katsuki iban a formar parte del 1A. Shoji recibió su carta de Iwei. La abrió y vio caer un disco del sobre. Una proyección de All Might apareció como un holograma. Estoy aquí, como una proyección. Joven Shoji, aprobaste el examen escrito con estrella, con un 85%. Sé que no estuviste en el curso de estudios generales, así que veamos tu práctica. Conseguiste 45 puntos de villano. Eso solo te aseguro un lugar en el curso de héroe, pero no es todo, ya que también conseguiste 10 puntos de rescate, lo que te coloca entre los 10 mejores por poco en los exámenes de admisión de este año. Felicidades, joven Shoji, te damos la bienvenida a tu academia de héroes. Con eso, el holograma se apagó. Shoji fue a mirar dentro del sobre y vio una carta con los datos de su clase. Llegó a 1A. Este sería un año interesante. La madre de Uruaka llegó a su habitación y le entregó una carta de Iwei. Ambas estaban nerviosas por ver el resultado. Uruaka abrió el sobre y encontró un disco y una carta. Encendió el disco y apareció un holograma de All Might. Estoy aquí como una proyección. Joven Uruaka, aprobaste el examen escrito con un 79%. Esto te bastó para entrar en la educación general, pero no fue por eso que presentaste los exámenes de admisión a la Universidad Iwei. Analicemos tus puntos de héroe. Obtuviste 28 puntos de villano. Lamentablemente, esto no fue suficiente para ingresar al curso de heroísmo. Sin embargo, afortunadamente, obtuviste 20 puntos de rescate ayudando a otros examinandos. Esto te permite ingresar al curso de héroe con 48 puntos. Bienvenido a tu academia de héroes. Uruaka suspiró aliviada. Había entrado al curso de heroísmo, pero ¿a qué clase? Revisó el interior del sobre para sacar la carta. Había entrado al 1B, lo cual era una lástima porque esperaba entrar al 1A, pero mientras pueda ser una heroína, no importa.